Bienvenidos al episodio número 7 de esta serie de videos de estructura, tal y como se los prometí de nuevo, en un video en el que voy a describir los tipos de market shift alcista en el gráfico, ¿sí? Lo primero que quiero aclarar aquí es que si bien hay muchos detalles que abarcar con relación al market shift, no se me va a escapar ninguno, así que les pido por favor que se unan al grupo de Telegram, se suscriban a este canal, le den like a este video, porque si este video no llega a 30 likes no sigo, ¿ok? Entonces, con eso en mente, vamos a continuar hablando acerca del market shift. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis o lectura de nuestros market shift, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en consideración es lo que se ha visto en el episodio número 3 de esta serie de videos. Si no has visto la serie de videos, de nuevo te repito, véela desde el principio. Entonces, en el tercer video, en el tercer episodio de esta serie, lo que vimos es cómo identificar adecuadamente un máximo, mínimo de largo plazo, de corto plazo, de plazo intermedio, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta en las estructuras que forma el market shift, ¿de acuerdo? Vamos a tener precisamente la aplicación o básicamente el reflejo de ese tipo de máximos o mínimos. En el caso de un market shift alcista, vamos a tener mínimos, ¿de acuerdo? Que se van a tener que interpretar perdón, mínimos de plazo intermedio y mínimos de corto plazo, o si es que la temporalidad fuese temporalidad mayor, tendríamos que interpretarlos como mínimos de largo plazo y mínimos de plazo intermedio. Recuerden que los mínimos de corto plazo, la característica que los diferencia es que son susceptibles de romperse. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un mínimo que es roto y luego tenemos un mínimo que no rompe el mínimo que está en el medio. Esto no es una figura chartista, sino es el reflejo de cómo a propósito se van a formar estas estructuras en el gráfico y las vas a tener que interpretar en el momento, ¿ok? Yo ya les he dejado algunos ejemplos en videos anteriores sobre cómo se forman estos mínimos que no rompen en teoría el mínimo de plazo intermedio o el mínimo de largo plazo, podría darse el caso. Sí, pueden formarse con una mecha o en efecto este mínimo que sería el segundo mínimo de corto plazo, el que sucede al mínimo de plazo intermedio, podría romperse. Ahora, lo menciono en este inicio, introducción, dígase, de los ejemplos del market shift alcista, porque quiero que sepas que voy a dedicarle un video exclusivo a este detalle. Sin embargo, sin extenderme tanto sobre este detalle, vamos a pasar a los ejemplos del market shift alcista. Vayamos al gráfico, en este caso me encuentro en el contrato de futuros de septiembre del Nasdaq, ¿sí? Ya estoy utilizando otro activo como tal. Lo que quiero es que se convierta en un video mucho más participativo para aquellos quienes operan Nasdaq, por ejemplo, que es otro índice americano. Pero no va a ser el único activo que voy a estar, en el que voy a estar aplicando, por supuesto. Cuando llegue ese momento en el que me establezca en un único activo, se los voy a decir. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos temporalidad de una hora, ¿ok? En esta temporalidad de una hora, lo que podemos apreciar es básicamente la fractalidad bajista y una tendencia previa bajista. Entonces yo voy a hacer hincapié en este movimiento bajista que sería el último movimiento bajista desde este máximo en específico hasta ese mínimo, ¿de acuerdo? Entonces puedo afirmar que se acaba de romper este mínimo que señalo con un foquito y que posteriormente se rompe el máximo que me genera el último movimiento bajista. Por lo tanto, podría considerar a todo este conjunto de velas y que componen este movimiento alcista como el desplazamiento. Y en efecto, lo trazo de este color porque ya saben que en la teoría, es decir, en el video anterior también lo he trazado con color celeste. Si este es el desplazamiento, este debería ser el retroceso. ¿Y qué sucede después? Fíjense lo que sucede. Yo ya tenía previamente marcada un área de buy side liquidity. ¿Por qué? Porque entiéndase lo siguiente. Si vengo de una tendencia bajista y veo que se está generando un market shift, yo puedo ir hacia un máximo como objetivo. No les estoy hablando de puntos de entrada. Ya saben que no me interesa todavía explicarles punto de entrada y no les debería interesar tampoco en este punto. Están tratando de comprender cómo se forman estos patrones y todavía no llega ese momento en donde les diga, este va a ser un punto de entrada en el que van a colocar su operación en compra, ¿no? Todavía no. No se desesperen. Una vez que hemos trazado el objetivo en donde proyectaríamos que llegue el precio, simplemente dejamos que se desarrolle y en efecto en el futuro se alcanza. Sin embargo, muchos quizá discrepen conmigo y me digan, Ángel, pero ¿por qué trazaste ese market shift si quizá ese no era el market shift, era otro? Y es que esto va a depender muchísimo de la temporalidad en la que lo veas.
También voy a hablar de esos detalles en los próximos videos de esta lista de reproducción. Recuerden, no se me va a escapar ningún detalle. Les voy a transmitir todo lo que sé en relación a este tema. Porque muchos van a decir, Ángel, ¿y por qué no trazaste este fractal? ¿No? Se rompe este mínimo y luego se rompe ese máximo, donde estoy señalando los dos foquitos. Fíjense en los dos foquitos. ¿Ok? Entonces, sí, si es que tu lectura es de esta manera, seguramente, bueno, podríamos decir que quizá lo estabas viendo en 4 horas. No está mal, es válido. ¿De acuerdo? Por tanto, si esto es así y si tú lo estás leyendo así, este sería el desplazamiento en cuestión y, por supuesto, este sería el retroceso correspondiente. ¿Qué sucede a partir de este retroceso? Bueno, en efecto, quizá y probablemente tengamos que marcar algún máximo más alto, pero no hay ningún problema. Ese máximo podemos continuar considerándolo como un área de buy-side liquidity y si no, pues buscar algún máximo objetivo mucho más alto, porque como pueden darse cuenta, en el futuro el precio en efecto se movió hacia arriba. Entonces son detalles que van a estar a propósito en tu gráfico y lo único que tienes que hacer es buscarlo. Pero, ojo, pendientes a esto, ¿qué tipo de market shift alcista he descrito en estas láminas? El market shift alcista que pasa de una tendencia bajista a una alcista. Pero ahora busquemos un market shift alcista que se forma en una misma tendencia alcista. Para esto voy a irme a eurodólar, ya en Forex, ¿de acuerdo? Y fíjense, estoy claramente en una tendencia alcista, quizá muchos digan, aquí definitivamente no hay ni un market shift bajista y ni un market shift alcista, Ángel, ¿de qué estás hablando? Pero fíjense en este detalle, en esa temporalidad, porque recuerden que los setups se van a mapear a partir de su temporalidad más alta. Ya deberían haber elegido sus 3 temporalidades a dominar, por si acaso. Entonces, fíjense en este detalle. Voy a trazar este mínimo, porque en efecto es un mínimo que se forma y que se neutraliza, ¿ok? Cuando se neutraliza este mínimo, muchos pueden pensar que el movimiento bajista que acaba de romper ese mínimo es un desplazamiento y que por tanto es un market shift bajista. Pero lo que sucede posteriormente es que el precio sube y rompe el máximo más alto dentro de este marco de tiempo. Fíjense lo que pasa. Si tenemos este tipo de movimientos, este sería el desplazamiento en cuestión del market shift alcista en esta tendencia alcista. Este sería el retroceso. Y el retroceso, ¿cuál es la consigna que tiene? Que no debe romper el mínimo más bajo formado por el market shift alcista, no en este caso. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Ahora, tú podrías esperar que se genere este movimiento alcista y después buscar tu operación porque va a haber una oportunidad siempre. No voy a mentirles y no les voy a vender sueños y confeti, no. Porque todo el mundo te enseña a operar un market shift de información y yo no quiero que hagan eso, eso es lo más complicado. Porque estás tratando de operar algo que se está formando y puedes fallar. Ahí es cuando las probabilidades no juegan a tu favor. Entonces enfócate, primera tarea, en buscar market shift alcistas de estos dos tipos, los que se generan cuando hay un cambio de tendencia de bajista a alcista o cuando estás en una plena tendencia alcista, marca un mínimo, si se rompe y se rompió el máximo más alto, como en este caso, se rompió este mínimo, se rompió el máximo más alto y el precio continúa hacia arriba. Enfócate en eso, esa es la tarea que tienes para este video, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente episodio en donde te voy a explicar cómo identificar market shift bajistas. Vamos paso a paso, no te desesperes, sé que hay mucho por contarte, mucho por detallar, mucho por explicar, pero no quiero que te apresures. Te veo en el siguiente episodio, Market Shift Bajistas en Gráfico.